Buenas tardes, es el 8 de octubre del 2021 y este es el informe semanal del movimiento larouchista. La semana pasada nos preguntábamos qué es lo que está causando la hiperinflación. Y en efecto, lo que veíamos la semana pasada ha empeorado y va a seguir empeorando la situación de la hiperinflación hasta que no se resuelva esta crisis. Esta semana vamos a hablar de eso, pero ahora obviamente tenemos que hablar de cómo se elimina la hiperinflación. Ahora, primero, en cuanto a la situación de momento. En los mercados energéticos mundiales tenemos un caos total que está fuera de control. El precio del petróleo, el Brent, subió por encima de $83 por barril esta semana. Y está sigue subiendo. Ese es el nivel más alto en los últimos 3 años. El precio del petróleo ha aumentado en 50% en 2021 y hay una situación donde simplemente no se ve fin a este proceso. Ahora, lo que por un lado es la hiperinflación de los precios de materias primas, algunas materias primas, también visto desde la otra óptica, es la devaluación o la desvalorización antes de una devaluación enorme del dólar a nivel internacional. Es decir, el dólar ya no vale lo que antes, por lo menos en términos de la capacidad de compra de estos elementos fundamentales para la existencia, la supervivencia física en la economía física de las diferentes naciones. El asunto del gas natural es quizás más dramático todavía. En Europa los precios del gas natural han aumentado más o menos 4 veces en la mayoría de los países. A principios de esta semana, el valor en Europa de los 1.000 metros cúbicos de gas natural había subido a $1.350, el nivel más alto en muchísimos años. Y luego un día más tarde, creo que de entre miércoles y jueves, subió de 1.350 a $1.900. No sé en qué está hoy, puede tener sus altibajos especulativos, pero esto está aumentando de manera hiperinflacionaria. Esta semana salió un artículo interesante en la cadena noticiosa de Bloomberg que cubre noticias económicas y acertaron en algo que hemos dicho nosotros desde hace mucho tiempo, y es que la causa de estos aumentos en el sector energético en particular no obedecen a fluctuaciones momentáneas de oferta y demanda, sino que es producto, dicen ellos, de la especulación de los fondos de especulación, los llamados hedge funds. Y hablan del caso de uno de estos fondos que se ha metido muy a fondo en la cuestión de materias primas y especialmente asuntos energéticos, que se llama Andurand. Y explican cómo ellos han sacado una ganancia multimillonaria cuando el mercado iba a la baja y una ganancia multimillonaria cuando el mercado va a la suba, cuando va aumentando. Entonces, eso es lo que hacen los especuladores. Aseguran que tienen una capacidad de pescar en río revuelto y ellos mismos manipular los precios en general al mayoreo y al menudeo en el mercado para ellos sacar ganancias financieras enormes requeridas para mantener a flote su burbuja especulativa. Ahora, eso lo dijo Bloomberg desde la perspectiva de los países y no de un comentario de un grupo noticioso. Hay comentarios de Vladimir Putin de Rusia de esta semana que son realmente muy interesantes. Él tuvo 2 reuniones, una tras otra, una con el gabinete y luego una reunión con un grupo de empresarios y funcionarios en el área energético en Rusia. Y con el gabinete, Putin habló sin pelos en la lengua, dijo: ya ven lo que está pasando en Europa, la histeria y el desorden en los mercados. ¿Por qué? Simplemente porque nadie se la toma en serio. Algunos especulan
con el tema del cambio climático, mientras que otros subestiman algo y otros empiezan a recortar las inversiones en las industrias extractivas. Y luego pasó a explicar esto más a fondo en la discusión con el sector energético y dijo que lo que pasa es que en vez de mantener contratos de largo plazo con compañías o con entes estatales para garantizar los precios y el suministro, como por ejemplo lo que está detrás del acuerdo del Nord Stream, en vez de eso, los países europeos han insistido en que todo se gobierne por lo que Putin llamó el comercio de intercambio de gas, es decir, la especulación en los mercados financieros, los mercados a futuro. Y Putin llega a la conclusión correcta, dice, resultó que esa política es errónea y hoy eso es absolutamente obvio. Ahora, uno de los individuos que participó en esa reunión con Putin, hablando del mismo tema, del aumento dramático de todos los precios de los energéticos en Europa, que por cierto le están tratando de echar la culpa a Rusia porque dice que no están permitiendo la oferta necesaria de gas natural por su control de los gasoductos, lo cual es absolutamente falso y Putin presentó todos los datos para demostrar cómo han aumentado la oferta y al mismo precio, aumentándolo muy poco, porque tienen estos acuerdos generales a largo plazo. Pero ante todo esto, uno de los que participó en esta reunión, Boris Kovalchuk, que es el ejecutivo principal del grupo RAO, que importa, exporta electricidad, dijo con el humor típico de los rusos, dijo, señor presidente, hablándole a Putin, en Alemania las agencias gubernamentales producen videos, anuncios por video, diciéndole a la gente cómo pasarla en invierno sin prender la luz y sin calefacción, enseñándoles cómo colocar las velas de manera que puedan calentar las habitaciones y cómo asegurar que el viento no pase por los vidrios poniéndole cinta y cosas por el estilo. Hace unos cuantos años, dijo Kovalchuk, esto hubiera sido imposible de imaginar, pero ahora parece que ha regresado la era de la piedra, es decir, el medioevo y peor. Y lo que dice Kovalchuk es cierto, esto es lo que ha pasado, esto es un retroceso en términos de plataforma tecnológica a una era pretérita que produciría cantidades de energía y electricidad bajo la excusa y la justificación anticientífica del cambio climático antropogénico, todo el argumento del ecologismo radical, una plataforma tecnológica en el sector energético que podría mantener no 7,5 mil millones de seres humanos, sino quizás 1.000 millones. Es decir, es una conclusión o una imposición de política económica que significa un maltusianismo activista, es decir, genocidio. Ahora, el presidente de Hungría, Orbán, hoy no tengo la cita enfrente de mí, pero el informe que tengo es que Orbán dijo que toda la política verde de cambio climático en Europa se ha demostrado que es un fracaso absoluto y está causando escasez, hiperinflación y destrucción de la economía y se tiene que eliminar eso totalmente, inmediatamente, antes de que desaparezcamos, dijo Orbán. Ahora, para matizar esto, quiero darles una idea de lo que sí están proponiendo y diciendo en Rusia, porque no es Rusia nada más, sino también en otros lugares, en China, y también en lo que está proponiendo el movimiento de LaRouche, el movimiento de Schiller, de Helga Sepp-LaRouche, y nuestras actividades en diferentes países. Es una visión totalmente contraria y diferente a esta visión malthusiana genocida. Y la expresó muy bien hace algunas semanas el economista ruso Sergei Glassiev,
Muchos de ustedes saben que él, bueno, fue candidato presidencial, fue miembro del gabinete y asesor de Putin, fue también congresista, miembro del Parlamento, y en esa condición, jefe de la Comisión de Economía, invitó a Lyndon LaRouche a exponer ante esa comisión hace algunos años. Pero ahora es el jefe de la Comisión Económica Euroasiática, de la Unión Económica Euroasiática, y él en una entrevista en Rusia, eh, que se publica también en español de manera muy interesante, dijo muchas cosas, pero lo que dijo es, bueno, lo que hemos hecho con esta Unión Económica Euroasiática es que hemos creado un mercado común de la Unión Económica Euroasiática y ahora estamos hablando de saturar este mercado común con nuevos lazos de infraestructura, información y cultura, proyectos económicos conjuntos, es decir, alcanzar un mayor nivel de integración con el objetivo de un desarrollo acelerado. Habla en particular del papel de la innovación y el avance tecnológico y elogia lo que China ha hecho y dice que Rusia, entre otros, debería estudiar a fondo lo que los chinos han hecho en términos de mantener un sistema enfocado en la economía física. Y terminó la entrevista larga hablando de que se está creando con esto entre los rusos, chinos y otros, un nuevo sistema mundial. Dice un nuevo orden económico mundial que no es monocéntrico, es fundamentalmente más flexible y sensible a las características culturales e históricas de cada país. Dice, este nuevo orden económico mundial, ahí existe un respeto mutuo por la soberanía de los diferentes países, tanto grandes como pequeños. Se preserva la diversidad cultural, no se intenta interferir en los asuntos internos y la cooperación se basa en el principio de no un juego de suma cero en el marco de la globalización liberal, sino la búsqueda de una combinación de ventajas competitivas para lograr un efecto sinérgico, para elevar el bienestar social de todos los países que participan en los procesos de integración. Ahora, esto claramente tiene un parecido muy fuerte a la discusión de Xi Jinping de ganar, y su enfoque sobre lo que es la franja y la ruta y el concepto mundial que eso requiere. Pero esto no se origina en eso, no se origina en Glassiev, aunque él es una figura muy importante y tiene un cargo significativo hoy en el gobierno de Rusia. China lo ha desarrollado con características propias, pero hay que decirlo sin falsas modestias. El concepto viene de 50 o 60 años atrás de los avances de Lyndon LaRouche en la ciencia de la economía física. Tampoco lo inventó de nada LaRouche, él se basa en las ideas de Hamilton, en las ideas de Leibniz, en las ideas de Cusa, de Platón y demás. Pero este concepto de cómo imponer una reorganización por bancarrota del sistema actual y activar uno nuevo que se base en principios hamiltonianos, esto en realidad el portavoz de estas ideas en nuestros tiempos ha sido Lyndon LaRouche. Y esto lo menciono no simplemente para decir algo que es verdad, sino porque, como les dije de entrada, aquí vamos a hablar de las soluciones a la hiperinflación y no hay manera de hacerlo sin acudir al concepto de Lyndon LaRouche. Ahora, antes de pasar a esa parte, quiero nada más leerles unos párrafos cortos de una persona que también coincide con nosotros respecto a la importancia de Lyndon LaRouche. Y esa persona es ni más ni menos que Sergei Glassiev, que cuando falleció Lyndon LaRouche en el 2019, Sergei Glassiev, que conoció a LaRouche, habló con él en muchas ocasiones, como les digo, lo invitó a Rusia, un estudioso de sus ideas, él envió un mensaje francamente muy conmovedor al homenaje a LaRouche que realizamos.
y quiero leerles unas partes de eso para ubicar el papel de LaRouche en la solución de este problema que es la crisis que enfrenta la humanidad en este momento. Dijo Glacier, nos ha dejado Lino LaRouche. Fue un titán de pensamiento, un hombre de increíble conocimiento enciclopédico, de gran alma y amor por la humanidad. Siempre se mantendrá en nuestra memoria como un luchador ardiente por el futuro feliz de la humanidad, basado en la implementación de los principios de la economía física, una escuela realista de pensamiento económico dirigida hacia la creación de beneficios materiales y a las condiciones para el desarrollo socioeconómico. Y luego dice, en contraste con la tendencia libertaria o liberal que hoy domina la ideología económica principal en el interés de la oligarquía financiera mundial, LaRouche desarrolló una ciencia económica genuina en el interés del desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Y luego pasa a hablar cómo esta idea de LaRouche ha cobrado ahora peso con la propuesta de la franja y la ruta de China y esta idea de cooperación internacional. Y luego dice Glacier, LaRouche pronosticó la inevitable aparición de una crisis financiera global muchos años antes de que llegase. La famosa triple curva de LaRouche, que describe la brecha creciente entre el volumen de producción real y la especulación financiera, fue una seria advertencia para todos los economistas que pensaban realmente. Y luego dice, resultó que no solo en Rusia, sino también en Estados Unidos, nadie es profeta en su propio país. En vez de ser reconocido, LaRouche fue perseguido por la oligarquía financiera estadounidense, quienes lo pusieron en prisión con cargos falsos. Y luego dice que LaRouche es muy conocido internacionalmente y terminó diciendo, hoy las ideas de LaRouche cobran vida en un nuevo paradigma económico mundial, al que llamamos integral, porque unifica los intereses de los pueblos de varios países en el desarrollo armónico de la humanidad. Ahora, eso por el lado de una solución al problema. Les di una descripción de lo que está pasando con la hiperinflación, pero tomemos en cuenta también cuál es la intención detrás de lo que está pasando con la hiperinflación y de lo que están proponiendo estas fuerzas internacionales. Hay un artículo que salió publicado en la revista Economist, que estoy buscando la cita ahorita, donde ellos advirtieron, aquí lo tengo, en un artículo que en un artículo que se llama La era de la abundancia de combustibles fósiles ha muerto. Y dice el Economist que el sobresalto inflacionario por lo menos puede ser útil para acelerar el cambio a fuentes energéticas más verdes y más baratas. Es decir, ante confesión de partes, relevo de pruebas. Ellos mismos dicen lo que quieren lograr con esta cuestión. Más claro y explícito todavía es Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, mejor conocido como Davos, que dice lo siguiente, y tengan en mente lo que LaRouche siempre acusó al Club de Roma y a los malthusianos desde los 70s en su libro No hay límites al crecimiento, para atacar al Club de Roma. Mucha gente decía, no, es exagerado lo que dice LaRouche de ellos, no son tan genocidas, simplemente tienen un modelo matemático que no funciona. No, tienen un modelo matemático que no funciona precisamente para poder proponer y disque demostrar que es ineludible el fascismo verde absoluto. Y esto es lo que dice Klaus Schwab. Dice que el problema del desarrollo en África, y él lo ubica como un problema, revela el dilema central del combate contra el cambio climático. La misma fuerza que ayuda a la gente a escapar de la pobreza y tener una vida decente es la fuerza que está destruyendo que generaciones futuras puedan vivir en el planeta. Las emisiones que conducen al cambio climático
no son solo el resultado de una generación egoísta de industriales o 68eros occidentales. Son la consecuencia del deseo de crear un futuro mejor para uno mismo. Y luego pasa a explicar que lo que tenemos que parar para poder imponer la teoría del cambio climático y las conclusiones, tenemos que parar este elemento de deseo de progreso y creatividad que ha permitido que el hombre progrese. Eso es lo que tienen en la mira estos señores y de manera absolutamente explícita. Ahora, LaRouche siempre se mofaba de estas teorías de la inflación y de oferta y demanda y lo que está detrás de eso como la explicación del proceso hiperinflacionario. Él escribió un documento sobre el petróleo en el año 2000. No me acuerdo si se los leí, si hablamos de esto la semana pasada, pero de todas maneras quiero leerles un parrafito donde LaRouche en el 2000 hablaba de lo que entonces era la inflación o la hiperinflación en el precio de los petróleos. Dijo, la causa subyacente de la crisis, de la cual la crisis de los precios del petróleo no es más que la principal consecuencia político-económica actual, es la hiperinflación general en los precios de los activos financieros. Repito, la causa es la hiperinflación general en los precios de los activos financieros, que se expresa a un ritmo cada vez mayor como una hiperinflación de los precios de las materias primas, que sigue ahora una tendencia similar a la sufrida por la Alemania de Weimar durante el intervalo de marzo a noviembre de 1923. Y luego LaRouche, en otro escrito, se ríe, hace una ironía de las teorías de los economistas liberales que hablan de la oferta-demanda y que la mano invisible de Adam Smith y todo lo demás. Dicen, no, lo que pasa es que ellos creen y nos quieren hacer creer que la causa de todo es la teoría de los hombrecitos verdes que están escondidos en la casa, pero ellos son los que controlan todo. No sé si marcianos o de dónde. Pero los hombrecitos verdes que manipulan la mano invisible del mercado y todo resulta como debe ser por esa mano invisible. Y LaRouche los denuncia como fascistas. Dice, esto conduce a las teorías de Hjalmar Schacht, el ministro de Finanzas de Hitler. Son las teorías de Quenet, el fisiócrata, de Adam Smith, de Bernard de Mandeville, y de Jeremías, de Jeremy Bentham y demás. Y dijo, y estos tipos con sus manos invisibles son los que arreglan el lanzamiento de los dados para que algunas personas sean ricas y poderosas y otras indigentes y miserables. Entonces, que nadie venga con teorías de oferta y demanda para tratar de explicar lo que realmente es producto de una relación compleja, en el dominio complejo entre los aspectos monetarios y financieros y el aspecto físico-económico de la economía. A saber, la famosa triple curva de LaRouche. Y voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver aquí la llamada función típica de desplome de LaRouche, que muchos de ustedes, quizás todos ya han visto. A veces se le conoce como la triple curva. No las tres curvas, la triple curva. ¿Por qué? Porque LaRouche insiste que estos no son tres funciones geométricas hiperbólicas distintas, cada una con su ecuación de una función. LaRouche insiste que esta es una sola función compleja de interrelación causal, de causa y efecto, entre estos tres aspectos del mismo proceso. Por un lado, tenemos la parte de los agregados financieros, que es la curva roja o color naranja. Aclaro que el eje horizontal son los años, el eje vertical no es un valor absoluto, esto es obviamente pedagógico para LaRouche, pero no es un valor absoluto, está hablando de una tasa de cambio. Este es un ritmo de cambio. Y aquí lo que indica es que bajo un sistema de especulación,
los agregados financieros crecen y crecen y crecen, basados en la expansión de los agregados monetarios, es decir, la emisión de dinero, la emisión monetaria, la emisión cuantitativa, etcétera, etcétera. Pero llega cierto momento, dice LaRouche, donde se cruzan estos dos ritmos de crecimiento y los agregados monetarios, la emisión cuantitativa, tiene que crecer más rápido que el crecimiento de los agregados financieros simplemente para sostener y mantener esa expansión. Pero luego llega cierto momento donde no hay expansión monetaria posible para mantener la expansión de los agregados financieros y la burbuja explota. Y esto se indica en la caída dramática de los agregados financieros. Si no se resuelve eso, se produce una gran depresión económica. Pero está la parte monetaria y financiera nada más. La razón por la cual ocurre esto es porque hay un proceso físico-económico de la producción físico-económica medido en términos de la densidad relativa potencial de población, medido en términos de la función económica alineal y que no se puede representar en una función simple matemática, donde la capacidad físico-económica de la economía se está desplomando, como ha estado ocurriendo. Y la explicación de LaRouche es muy clara. Tarde o temprano, dependiendo de aspectos subjetivos y políticos, no hay manera de mantener esa burbuja financiera a flote cuando la economía física se está desplomando. Ahora, tengan en mente estas tres curvas porque ahora quiero pasar a ver en números reales, es decir, con números reales del momento actual, las dos curvas superiores, la de los agregados monetarios y agregados financieros. Aquí vemos los agregados monetarios y la manera, vean esta curva, ¿verdad? La verde. Esto es lo que ha pasado con los agregados monetarios. Esto es simplemente la emisión cuantitativa, no son todos los agregados monetarios, pero da la idea de cómo esto se ha expandido de manera hiperinflacionaria, hiperbólica, especialmente después de la última crisis que hemos vivido. Y lo que ha pasado en términos de los agregados financieros mundiales, después del crack del 2007-2008, hay una caída significativa de los derivados, pero en vez de desplomarse por completo, hay un repunte hasta el momento, simplemente porque han aumentado todavía más los agregados monetarios con la emisión cuantitativa. Ahora, para los que piensan que eso puede seguir indefinidamente, pues obviamente que no. Porque si fuera una cuestión nada más de ecuaciones monetarias y financieras, bueno, todo bien. Y vemos simplemente hiperinflación y se acabó. Y hay o se puede ver como una inflación de los precios en general o una subvalorización drástica y repentina del valor del dólar respecto a esos productos físicos. Pero cuando la economía física se está desplomando, esto no hay manera de mantenerlo. Por eso estamos viendo hoy en día, si uno tiene, por un lado, esta hiperinflación y por el otro lado, uno insiste en mantener esta estructura especulativa y la burbuja actual, la única manera de hacer eso es con un desplome drástico y repentino de la economía física. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo eso en la caída de la oferta, la caída de la producción físico-económica, lo que está pasando con transporte y comunicación a nivel mundial, lo que están diciendo que es una gran sorpresa con las cadenas de suministro y todo lo demás. Todo esto lo pronosticó LaRouche y era claro si es que uno parte de una comprensión de la economía física representada en esta triple curva en particular. Esto también nos indica otra cosa, que ya es la parte de la solución como tal. El aumento de crédito, el aumento de la emisión de crédito por parte de un gobierno o a nivel mundial no es inflacionario de por sí. La emisión de crédito y la cantidad de circulante no es la cuestión fundamental. No es la cantidad de crédito.
es la calidad. Es decir, si uno emite crédito, mucho crédito, pero si va dirigido a aumentar esa tercera curva que iba para abajo, para aumentar la producción físico-económica, invirtiendo en cuestión sobre, por ejemplo, la infraestructura o sobre la cuestión de la tecnología o los avances en ciencia espacial o energía de fusión, eso tiene un efecto en la densidad relativa potencial de población. Y ese crédito no solamente no es inflacionario, es deflacionario, porque produce un aumento de la productividad superior al aumento simplemente del crédito. ¿Cuál es la causa de eso? La creatividad del hombre. Es decir, lo que dice Malthus es exactamente al revés de lo que dice. Si la capacidad de producción, por ejemplo, el aumento demográfico es exponencial, la capacidad de producción de alimentos y otras cosas no es lineal y aritmética, tampoco es geométrica en el mismo sentido de la población. Es antientrópica, donde hay saltos cualitativos que pueden lograr que la población pueda mantenerse a un nivel órdenes de magnitud superior a la población actual. Aumenta la densidad relativa potencial de población. Entonces, esta cuestión de cómo se emite crédito y para qué garantizar que no vaya a la burbuja especulativa, pero que sí vaya en dirección de la actividad productiva definida en términos de la economía física de la Rush, esa es la solución. Resuelve el problema de la hiperinflación, resuelve el problema de la austeridad y la depresión, resuelve el problema de la pobreza, resuelve básicamente todo. Y resuelve el problema de que tenemos una bola de banqueros genocidas, se resuelve muy fácilmente, se les encarcela y se acabó por crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que esto explica un poco por qué Glassiev comentaba lo que decía de LaRouche y por qué la solución al problema que está padeciendo el mundo en este momento, que es una crisis de desintegración, donde no hay tiempo para estar merodeando y buscando alternativas que sabemos que no funcionan. Se requiere una solución rápida e inmediata. Afortunadamente, las ideas de LaRouche están a la mano y las tenemos que utilizar.